Hasta el día de hoy, si tomamos en cuenta las muertes en exceso, el COVID ha matado a más de 554,000 personas en México. Son datos verificados y verificables. Quiero hablar sobre el Omicron y los estragos que va a causar indudablemente en México con Lorian Jiménez Fidi, quien es la doctora en Ciencias Médicas y profesora e investigadora en microbiología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Lorian, ¿cómo estás? ¡Feliz año! Eduardo, muchas gracias. Feliz año para ti también. Muy bien aquí. Con el problemón, ¿no? Ahora de la pandemia, pero bueno. Yo me asusto de escuchar lo que se decía ahí por junio del año 2020, que nos decían que no pasaba nada, que lo peor había pasado, que nos diéramos besos y abrazos, y ahora estamos viendo la misma actitud. La misma actitud. Nada más que conforme ha ido avanzando la pandemia, cada vez se vuelve más imperdonable. Porque lo que está ocurriendo ahorita es exactamente lo que ocurrió al inicio de la pandemia. En México tuvimos el privilegio, el inmenso privilegio, de tener dos factores que nos pudieron haber salvado de una forma impresionante. Y eso es, tuvimos más tiempo y tuvimos conocimiento previo gracias a las experiencias de otros países. El virus salió de China, azotó a Europa de una forma terrible y sí, nosotros aprendimos de eso. Mientras en el sur y sureste asiático controlaban relativamente bien la pandemia. Entonces aprendimos qué era lo correcto, qué se podía hacer para controlarlo y también aprendimos qué es lo que no se debía hacer para controlarlo. Y además, mientras azotaba Europa, después azotó a Estados Unidos, empezó en Sudamérica, y nosotros seguíamos muy calladitos aquí sin COVID. Tiempo valiosísimo que debimos haber aprovechado para en realidad sentar todos los parámetros para podernos defender, ampliar la capacidad de pruebas diagnósticas, sentar una estrategia realmente muy coherente de vigilancia de nuestras fronteras, de vigilancia epidemiológica a través de rastreo de contactos, cómo íbamos a aislar a las personas enfermas y procurar, desde luego, mayor capacidad hospitalaria y una serie de cosas. En lugar de esto, perdimos el tiempo con el discurso demagógico de no pasa nada, estamos preparados ya, nosotros desde enero estábamos preparados, no pasa nada, pero cuando nos azotó, de ahí a acá se han muerto más de 600,000 personas, ¿no? El último exceso de mortalidad, las cifras que diste ahorita, fíjate, ayer se actualizó el registro del exceso de mortalidad y la cifra completa de exceso de mortalidad, de acuerdo al gobierno de México, es una cifra oficial del gobierno de México, es de 646,451 defunciones a consecuencia. Me falló por 100,000 porque me dé con el dato anterior porque no actualizan cada mes. Sí, exactamente. Lo dejan pasar un ratote y dependiendo cómo conviene también políticamente lo sacan y luego no, ¿verdad? Pero bueno, eso que pasó y entonces ahora volvemos a tener lo mismo. Es que tuvimos 6 valiosísimas semanas en donde empezamos a entender a Omicron, que era más transmisible, que era mucho más transmisible, que evadía la inmunidad. Ojo para los no vacunados, ojo con los que tienen vacunación parcial, ¿no? Hay que ponerse esa tercera dosis. Es decir, empezamos a aprender de Omicron y de cómo en algunos lugares están lidiando con esto mejor y peor. Sabemos que nos va a azotar, ya sabíamos que nos iba a azotar, como ha estado ocurriendo en todo el mundo. Tuvimos 6 semanas. ¿Para qué? Para poder acelerar la vacunación. Porque si sabemos, ¿por qué íbamos a dejar que esto nos azotara con una población toda vulnerable? Antes de las elecciones, hubo días en donde más de 1,5 millones de personas fueron vacunadas en 24 horas. Cierto. Ahorita, mucho más importante que antes de las elecciones, era vacunar a 1,5 millones de personas todos los días para salvar vidas antes de que Omicron nos azotara, poner terceras dosis, vacunar a los menores de edad, toda una serie de cosas, ¿no? Y además, dar finalmente mensajes adecuados a la población de cómo cuidarse del contagio. En lugar de esto, lo que pasó es perdimos las valiosísimas 6 semanas en convocar a la población, aplaudirle al presidente después de su informe presidencial, hacer verbenas en el Zócalo, a decir ya es hora de que nos abracemos porque ya hace mucho tiempo y vamos a reunirnos. Y ahora, pues lo que va a pasar lo vamos a ver en unas semanas. La situación
es realmente pues muy, muy dramático lo que estamos viendo alrededor del mundo, muy dramático lo que va a ocurrir aquí y nos agarra otra vez sin preparación, sin avisos realmente importantes de las autoridades hacia la población. Y pues, ¿qué puede salir mal, Eduardo? Ayer en Estados Unidos el número de contagios en un solo día superó el 1,000,000. El promedio de contagios diarios de los últimos 7 días está arriba de 400,000. Y aquí en México nos dicen que no pasa nada. Tú ya lo dijiste, 6 semanas, del 11 de noviembre, que se descubrió Omicron y se dijo que venía fuerte. Al día de hoy, no veo que pase gran cosa. Ya lo dijiste tú, nos convocan a salir y a darnos besos otra vez y abrazarnos. A las universidades les dicen, ya párenle, regresen a clases. Digo, esto es ir contra, es atentar contra la vida de miles de personas. Ya no es ir en contra de la lógica, es ir en contra de la vida. Es atentar contra la vida de la gente. Cuando dicen, volvamos a las clases presenciales, claro, no hay nada en contra. Las clases nunca debieron haber cerrado. Es decir, la actividad educativa es una actividad esencial y debió haber sido vista de esa manera desde el principio. Pero Cierto. Para poder volver a las escuelas, no se puede volver simplemente porque es obligación o porque estamos cansados o porque los niños juegan mucho al Nintendo, como dice el presidente de la República. Hay que volver cuando... Oye, el presidente está un tanto desactualizado de los juegos, ¿eh? El Nintendo fue en los 70. Bueno, sí, un poquito. Pero es decir, necesitaríamos volver a los planteles educativos cuando las escuelas públicas no tienen los mecanismos de protección. Es atentar contra la vida del alumnado, de los administrativos y de los maestros. Es no seguir un derecho constitucional que es tener espacios de trabajo seguros, ¿verdad? Espacios de trabajo seguros. Y pues es terrible que esto esté pasando. Ayer la secretaria de Salud dijo, el regreso a clases fue exitoso. Y yo me pregunto cómo puede evaluar con un solo día, ¿sí?, el éxito del regreso a clases, ¿verdad? En la última semana se está poniendo un promedio de 55,000 vacunas diarias, cuando tú ya lo dijiste, se llegaron a poner más de 1,000,000 en un día. Más de 1,000,000, correcto. Y poner esas vacunas de forma muy acelerada, empezar a poner las terceras dosis, los refuerzos a toda la población, particularmente los profesionales de la salud, los maestros, y desde luego vacunar a la población de menores de edad, que es tan importante que estén protegidos contra... No, eso no les pasa nada, nos dice que ellos no se enferman. Lorian, como siempre, me da mucho gusto verte y más escucharte. Al contrario, un placer, como siempre, Eduardo, estar en tu programa. Muy buenas tardes. Feliz año, Lorian, Phoebe, Jiménez Phoebe, gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.